En la sacristía de la antigua iglesia de San Sebastián en Sevilla. El padre Ignacio levantó la voz con furia contenida, golpeando el púlpito con el puño cerrado. El pecado de la sodomía destruirá tu alma eterna, gritó. Mientras el joven Mateo, de apenas 25 años, se arrodillaba temblando, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero lo que nadie sabía era que su madre, doña Carmen, había sido quien lo delató al sacerdote, fingiendo horror ante la depravación de su hijo, solo para evitar que la comunidad lo arrastrara a un destino peor. Mateo sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Había confiado en su madre. Le había confesado su amor por Javier en un momento de debilidad, buscando consuelo en la única persona que siempre lo había protegido. Ahora, allí estaba, expuesto ante el juicio divino que tanto temía, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Doña Carmen, desde el fondo de la iglesia, observaba la escena con el rostro impasible, pero por dentro se desgarraba. Sabía que su traición aparente era el único escudo contra la intransigencia de la parroquia, donde los rumores ya corrían como fuego en paja seca. La vida en Sevilla no era fácil para alguien como Mateo, criado en una familia católica devota, donde las misas dominicales eran obligatorias y las procesiones de Semana Santa marcaban el ritmo del año. Había aprendido a ocultar sus sentimientos desde la adolescencia. Javier, su amor secreto, era un profesor de historia de 28 años, con quien se había encontrado por casualidad en una biblioteca municipal. Javier era todo lo que Mateo anhelaba: inteligente, apasionado por la literatura española del siglo de oro, y con una calidez que disipaba las sombras de su confusión interna. Pero en una sociedad donde la Iglesia aún ejercía un poder sutil sobre las mentes, admitir su orientación era como firmar una sentencia. Doña Carmen había descubierto la relación por accidente, al encontrar una carta escondida en el cajón de Mateo. En lugar de confrontarlo con ira genuina, como habría hecho cualquier madre conservadora, ella urdió un plan. Fingiría repudio público. Llevaría a Mateo ante el padre Ignacio para una exorcización simbólica, y así lo mantendría a salvo de las verdaderas amenazas, los grupos ultraortodoxos que vigilaban a los desviados y los presionaban hacia conversiones forzadas o peor. El ostracismo total. «Es por tu bien, hijo», murmuraba para sí misma en las noches de insomnio, recordando cómo su propio hermano había sido expulsado de la familia décadas atrás por el mismo pecado. Mateo, sin embargo, no podía ver más allá del dolor inmediato. Tras la confesión forzada en la iglesia, huyó a las calles empedradas de Sevilla, donde el sol de mediodía quemaba como un castigo divino. Llamó a Javier, su voz quebrada por el sollozo. «Mi madre me traicionó. Me obligó a confesar todo al cura. Dice que soy una abominación». Javier, al otro lado del teléfono, sintió un nudo en la garganta. Él, que había crecido en una familia más liberal de Madrid, no entendía del todo la opresión religiosa del sur, pero sabía que Mateo estaba al borde del abismo. «Ven conmigo, Mateo. Deja todo atrás. Podemos empezar de nuevo en la capital». La decisión no era sencilla. Mateo amaba a su madre, a pesar de la aparente traición. Doña Carmen había sido viuda desde que él tenía 10 años, sacrificando todo por criarlo sola. Trabajaba como costurera en un taller local, cosiendo manteles para las iglesias y vestidos para las novias devotas. Su vida era un tapiz de renuncias,
¿Y ahora? Para proteger a su hijo de la ira colectiva. Había elegido el papel de villana. Pero el plan comenzaba a resquebrajarse. El padre Ignacio, no satisfecho con una simple reprimenda, convocó a una reunión de oración familiar, donde invitaría a parientes lejanos y vecinos para salvar el alma de Mateo. Esa noche, en la modesta casa de adobe en el barrio de Triana, doña Carmen confrontó a su hijo en privado. No entiendes nada, Mateo. Si no lo hubiera hecho yo, te habrían descubierto de peor manera. La iglesia tiene ojos en todas partes. Mateo, con los ojos enrojecidos, la miró con incredulidad. ¿Y qué? ¿Prefieres que me someta a sus terapias de conversión? ¿Que renuncie a quien soy? La discusión escaló. Voces elevadas que resonaban en las paredes delgadas. Doña Carmen, por primera vez, dejó entrever su secreto, tu tío Manuel. Lo perdimos por esto. La familia lo repudió. Y terminó en la calle. No dejaré que te pase lo mismo. Javier, ajeno a los detalles, planeaba su rescate. Viajó en tren desde Madrid, llegando a Sevilla al amanecer. Encontró a Mateo en un café junto al Guadalquivir, donde el río fluía indiferente a sus tormentos. No puedes quedarte aquí. Tu madre te está destruyendo. Mateo dudaba, dividido entre el amor filial y el romántico. Pero una llamada anónima cambió todo. Un vecino, enterado de la confesión, amenazaba con denunciarlos a las autoridades eclesiásticas locales, que aún influían en empleos y reputación. La tensión culminó en una cena familiar forzada. Doña Carmen invitó al padre Ignacio, fingiendo devoción absoluta. Mateo, sentado a la mesa con el estómago revuelto, observaba cómo su madre interpretaba el rol de madre horrorizada. Padre, ayúdenos a guiarlo por el camino recto. Javier, oculto en las sombras fuera de la casa, esperaba el momento para intervenir. Pero cuando el sacerdote propuso un retiro espiritual en un monasterio remoto, Mateo explotó. Basta. No iré a ningún lado. Amo a Javier. Y eso no es un pecado. La revelación desató el caos. El padre Ignacio se levantó, rojo de ira, citando versículos bíblicos. Doña Carmen, en pánico, intentó calmarlo. Pero su máscara se agrietaba. Mateo huyó de la casa, encontrando a Javier en la calle. Juntos, corrieron hacia la estación, dejando atrás una Sevilla que ardía en juicios morales. Doña Carmen, sola en la cocina, lloraba en silencio, sabiendo que su sacrificio había impulsado a su hijo hacia la libertad. ¿Pero a qué costo? El tren bala desde Sevilla a Madrid devoraba los kilómetros. Pero no podía borrar el peso en el pecho de Mateo. Javier lo sostenía de la mano, susurrando promesas de una vida nueva, lejos de las sombras de la iglesia. Sin embargo, Mateo no podía dejar de pensar en su madre, abandonada en esa casa llena de ecos de traición. ¿Y si todo fue un error? ¿Si ella realmente me odia? Se preguntaba, mientras el paisaje andaluz daba paso a las llanuras castellanas. En Madrid, Javier vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Un oasis de libertad donde banderas arcoíris ondeaban en las ventanas y las parejas del mismo sexo paseaban sin miedo.
Para Mateo, era como entrar en otro mundo. Javier lo presentó a sus amigos, un grupo de artistas y activistas que luchaban por los derechos LGTB en España. Aquí nadie te juzgará, le dijo Javier, besándolo en la mejilla. Pero la adaptación no fue fácil. Mateo echaba de menos el aroma a azahar de Sevilla, las guitarras flamencas en las tabernas. Y sobre todo, a Doña Carmen. Doña Carmen. Meanwhile, lidiaba con las consecuencias en Sevilla. El padre Ignacio, furioso por la huida de Mateo, la confrontó en la iglesia. Su hijo ha elegido el camino del demonio. Y usted lo deja ir. Ella fingió arrepentimiento. Pero por dentro planeaba su próximo movimiento. Sabía que la parroquia murmuraba. Que los vecinos la miraban con lástima o desprecio. Para mantener la fachada. Asistía a más misas. Rezaba en voz alta. Pero en secreto. Enviaba mensajes anónimos a Mateo: cuídate. Hijo. Todo lo hice por ti. Mateo recibió el primer mensaje en su teléfono nuevo. Comprado por Javier. Mamá. Murmuró. Con el corazón acelerado. Javier. Al verlo. Frunció el ceño. No le contestes. Te manipuló una vez. Lo hará de nuevo. La división crecía. Mateo quería creer en la bondad de su madre. Pero las heridas eran frescas. En una noche de insomnio, investigó sobre su tío Manuel, mencionado por Doña Carmen. Descubrió que Manuel había sido excomulgado informalmente por la familia en los años 80, terminando en un asilo para indigentes en Barcelona. ¿Fue eso lo que ella temía para mí?, se preguntó. La relación con Javier se tensaba bajo el peso de estos conflictos. Javier, más extrovertido, empujaba a Mateo a unirse a manifestaciones por el orgullo. Tienes que abrazar quién eres. No esconderte. Pero Mateo, marcado por su crianza, sentía culpa católica residual. En una discusión acalorada, Javier lo acusó de no comprometerse del todo. Si amas a tu madre más que a nosotros, ¿qué hacemos aquí? Mateo, herido, salió a caminar por las calles de Madrid, donde la vida nocturna bullía de libertad que él aún no podía saborear plenamente. De vuelta en Sevilla, Doña Carmen enfrentaba una crisis mayor. Un grupo conservador local, aliado con la Iglesia, inició una campaña contra la decadencia moral. Usaban el caso de Mateo como ejemplo, aunque sin nombrarlo directamente. Doña Carmen, para proteger su reputación, participó en una reunión donde firmó una petición contra el matrimonio igualitario. Por dentro, se odiaba. Recordaba cómo, en su juventud, había amado en secreto a una mujer, pero lo reprimió por el bien de la familia. Ahora, repetía el ciclo con su hijo. Mateo, impulsado por la curiosidad, decidió confrontar su pasado. Viajó en secreto a Barcelona para encontrar a su tío Manuel. En un hogar de ancianos, halló a un hombre frágil de 70 años, con ojos que aún brillaban con rebeldía. Tu madre me salvó. ¿En realidad?, le dijo Manuel. Fingió repudiarme para que la familia no me persiguiera más. Pero el daño ya estaba hecho. Mateo quedó atónito.
¿Era posible que doña Carmen hubiera hecho lo mismo por él? Al regresar a Madrid, compartió la revelación con Javier. Mi madre no me odia. Lo fingió todo para protegerme de la iglesia. Javier, escéptico, argumentó, eso no justifica el dolor que te causó. ¿Y si es una excusa? La duda sembrada creció como una maleza. Mateo comenzó a responder los mensajes de su madre, pidiendo explicaciones. Doña Carmen, aliviada, confesó parte de la verdad, la iglesia aquí es poderosa. Si no te delataba yo, lo habrían hecho otros. Y te habrían forzado a algo peor. La tensión alcanzó un pico cuando Javier, celoso de la reconexión, exigió una elección. Ella o yo. Mateo. No puedes tener ambos mundos. Mateo, dividido, optó por una pausa en la relación. Se mudó a un hostal temporal, reflexionando sobre sus opciones. Mientras, en Sevilla, doña Carmen recibía una visita inesperada, el padre Ignacio, con pruebas de sus mensajes a Mateo. Está conspirando contra la fe. La acusó. Doña Carmen, acorralada, decidió revelar su propio secreto para desviar la atención. Yo también luché con esto en mi juventud. Pero elegí el camino recto. La confesión de doña Carmen desató un escándalo en la parroquia. Vecinos que la admiraban ahora la cuestionaban. Ella, por primera vez, sintió liberación en la verdad. Pero también miedo. Mateo, enterado por un primo, corrió de vuelta a Sevilla. Encontró a su madre sola, rodeada de miradas hostiles. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Doña Carmen, con lágrimas, respondió, para que no pagaras el precio que yo pagué. La reconciliación entre Mateo y doña Carmen fue un torbellino de emociones en la casa de Triana. Mateo, de pie en la sala donde tantas discusiones habían ocurrido, abrazó a su madre por primera vez en meses. Lo fingiste todo. Por mí. Doña Carmen Nadib. Su voz temblorosa, la iglesia nos habría destruido. Fingir odio era la única forma de darte tiempo para escapar. Pero el daño colateral era inmenso. Javier, dejado atrás en Madrid, se sentía traicionado. Envió un mensaje, elegiste a tu familia sobre nosotros. Adiós. Mateo intentó contactar a Javier, pero las llamadas iban al buzón. El vacío lo consumía. Regresó a Madrid para confrontarlo, encontrándolo en un bar de Chueca, rodeado de amigos. Necesito explicarte, suplicó Mateo. Javier, con ojos fríos, replicó, explicaciones no borran el dolor. Me hiciste dudar de todo. La ruptura fue inevitable. Un sacrificio que Mateo pagó por honrar su vínculo materno. Solo en su apartamento vacío, Mateo reflexionaba sobre las elecciones. ¿Valía la libertad el precio de perder el amor? En Sevilla, doña Carmen enfrentaba las repercusiones sociales. La parroquia la marginó, el padre Ignacio la declaró influida por el mal. Perdió clientes en su taller de costura, ya que las devotas evitaban a la madre de un pecador. Pero en lugar de doblegarse, doña Carmen encontró fuerza en su verdad revelada. Se unió en secreto a un grupo de apoyo para familias LGTB en Andalucía, donde compartía su historia.
Fingí odio para proteger. Pero ahora veo que el silencio mata más que las palabras. Mateo, dividido entre dos ciudades, decidió quedarse en Sevilla temporalmente para apoyar a su madre. Trabajó como bibliotecario. El mismo lugar donde conoció a Javier. Los recuerdos lo asaltaban. Pero también lo impulsaban a cambiar. Organizó reuniones discretas con jóvenes locales que luchaban con su identidad, compartiendo su experiencia. No dejen que la fe los ciegue al amor propio, les decía. Uno de ellos, un chico de 19 años llamado Pablo, le recordó a sí mismo, tímido, aterrorizado por el rechazo familiar. La trama se complicó cuando el padre Ignacio, no dispuesto a perder influencia, inició una campaña pública contra la corrupción moral en las familias. Usó el caso de doña Carmen como advertencia en sus sermones. Mateo, furioso, confrontó al sacerdote en la plaza frente a la iglesia. Usted no representa a Dios, solo al miedo. La escena atrajo a una multitud, dividiendo opiniones. Algunos aplaudieron a Mateo. Otros lo abuchearon. Doña Carmen, presenciando desde lejos, sintió orgullo mezclado con terror. Javier, enterado por las noticias virales en redes sociales, sintió un remolino de emociones. Desde Madrid, vio vídeos de la confrontación. ¿Sigue luchando solo?, se preguntó. Impulsado por el amor residual, viajó a Sevilla. Encontró a Mateo en el río, donde todo había comenzado. Vine a entender, no a juzgar. Mateo, sorprendido, compartió la historia completa de su madre. Javier, conmovido, admitió, fui egoísta. No vi el panorama completo. La reconciliación tentativa trajo esperanza, pero también nuevos conflictos. Javier propuso que doña Carmen se mudara a Madrid, lejos de la opresión sevillana. Ella dudaba, esta es mi casa, mis raíces. Mateo medió. Pero la presión familiar resurgió. Primos conservadores la visitaron, exigiendo que repudiara a Mateo públicamente para salvar el honor familiar. Doña Carmen, fortalecida, los rechazó, el honor es amar a tu hijo tal como es. El clímax se acercó en la Semana Santa. Durante la procesión, donde miles se congregaban, un grupo ultraortodoxo planeaba confrontar a Mateo y doña Carmen. Rumores de violencia circulaban. Javier, protector, insistió en que huyeran. Pero Mateo eligió quedarse, huyó una vez. Ahora luchó. En la multitud, rodeados de velas y pasos religiosos, el enfrentamiento ocurrió. Un manifestante gritó insultos. Pero doña Carmen se interpuso, basta. Mi hijo no es un monstruo. Soy yo quien fingió odio para protegerlo de gente como ustedes. La declaración resonó, capturada en celulares. Al día siguiente, medios locales la cubrieron, dividiendo a la comunidad. Algunos la apoyaron. Otros la condenaron. Mateo y Javier, unidos de nuevo, ayudaron a doña Carmen a navegar la tormenta. Pero el precio fue alto, amenazas anónimas, aislamiento social. Doña Carmen, exhausta, cuestionó su decisión inicial, ¿valió la pena el dolor que causé?
Con el escándalo en pleno apogeo. Mateo, Javier y doña Carmen formaron un frente unido. Se mudaron temporalmente a un piso en las afueras de Sevilla, donde la presión era menor. Javier, con su experiencia en activismo, conectó a doña Carmen con organizaciones nacionales LGTB. Ella, por primera vez, habló en un foro online: fingir odio me salvó a mi hijo. Pero nos destruyó a ambos. Ahora elijo la verdad. Su testimonio inspiró a otros. Pero también atrajo haters. Mateo reflexionaba sobre las capas de traición y redención. Había perdido amigos en la parroquia, pero ganado aliados en la comunidad queer. Javier, a su lado, lo apoyaba en terapia para procesar el trauma. El amor no debería costar tanto, decía Javier. Pero Mateo sabía que en España, a pesar de los avances legales, las raíces conservadoras persistían, especialmente en el sur. La Iglesia, aunque debilitada, aún influía en mentes vulnerables. Un giro inesperado llegó cuando el padre Ignacio, tocado por la controversia, solicitó una reunión privada. En la sacristía donde todo comenzó, admitió: he visto el daño que causamos. Tu madre tenía razón al protegerte. Era una victoria pírrica, pero simbólica. Doña Carmen, presente, lo miró con compasión: el cambio empieza con el arrepentimiento. El sacerdote prometió moderar sus sermones. Un pequeño paso en la batalla mayor. Sin embargo, no todo era resolución. Pablo, el joven que Mateo mentorizaba, enfrentó su propia crisis. Su familia lo echó al descubrir su orientación. Mateo lo acogió, recordando su propio dolor. No estás solo, le dijo. Javier, inicialmente celoso del tiempo dedicado, entendió: esto es más grande que nosotros. Juntos, fundaron un grupo de apoyo informal, ayudando a otros a navegar conflictos similares. El costo emocional acumulado cobró factura. Doña Carmen sufrió un episodio de ansiedad, hospitalizada brevemente. Mateo, a su cabecera, prometió: nunca más secretos. Ella, débil pero resuelta, respondió: el amor siempre exige sacrificios. ¿Pero fue el mío correcto? La pregunta resonaba en Mateo, quien luchaba con resentimiento residual. A medida que los meses pasaban, la familia reconstruida se fortalecía. Viajaron a Madrid para el orgullo, donde doña Carmen marchó por primera vez, bandera en mano. Por mi hermano. Por mi hijo. Por mí. Javier y Mateo, tomados de la mano, sintieron cierre. Pero las cicatrices permanecían: amistades perdidas, confianza rota, identidades cuestionadas. En una noche tranquila en Sevilla, sentados en el balcón con vistas al Guadalquivir, Mateo reflexionó en voz alta: mamá fingió odio para protegerme. ¿Pero no habría sido mejor la honestidad desde el principio? ¿El fingimiento salva o destruye más? Javier añadió: las intenciones buenas no siempre justifican el daño. Doña Carmen, con sabiduría ganada, concluyó: en un mundo de juicios, a veces la mentira es el menor mal. La historia de ellos se convirtió en un ejemplo debatido en foros y redes: ¿fue el engaño de doña Carmen un acto heroico o una traición imperdonable? Al final,
Cada uno pagó un precio por sus elecciones, encontrando redención en la verdad emergente. Pero la pregunta persiste, ¿es correcto fingir odio para proteger a un ser querido de un sistema opresivo?